si queremos construir conocimientos nuevos, tenemos que investigar primero, ¿no? ¿Qué es la ciencia? La ciencia es un conocimiento demostrado, verificado, comprobado, pero para verificar esos conocimientos, en la realidad tenemos que investigar, ¿no? Por eso existe mucha relación entre investigación y ciencia. No habría ciencia sin investigación. Ahora, dentro de la investigación, están muchas modalidades, ¿no? Tenemos a través de lo que es los proyectos, tesis, tesinas, no sé, libros, por ahí documentos científicos, artículos, en fin, hay una serie de, existen una serie de trabajos académicos en torno, ¿no?, a la investigación. Y una de ellas, uno de los niveles de conocimiento que podemos alcanzar a través de la investigación es la monografía, ¿no? ¿Y qué es una monografía? Una monografía es un trabajo científico de investigación, un texto argumentativo, de función informativa que presenta y organiza datos obtenidos sobre una determinada temática, recogidos de diferentes fuentes compiladas y procesadas por uno y por varios autores en forma analítica y crítica. La monografía es un trabajo de redacción que es realizado en forma exclusiva hacia un tema. Este aspecto se ve reflejado en su propia definición, la cual proviene, ¿no? El término monografía viene de las raíces griegas mono, que es uno, y grafía, descripción, lo que quiere decir, ¿no?, que es la descripción de un tema, es producto de un trabajo de investigación documental. Ahora hay monografías, ¿no?, documentales de campo, que enseguida lo vamos a ver, pero sin duda que la monografía es un trabajo de investigación escrita, es un documento argumentativo sobre un tema. La monografía, como indica también aquí, es un trabajo de investigación escrita de menor profundidad, extensión y rigor científico que la tesina y la tesis, ¿no? Es más para adiestrarse en el empleo de técnicas de investigación. La monografía nos permite también obtener, recopilar datos de fuentes secundarias y, ¿por qué no primarias también? Es una producción intelectual que contribuye al progreso personal y profesional. La monografía nos ayuda a recolectar datos, ¿no?, a ordenar, a sistematizar fuentes de información y sobre todo, ¿no?, a demostrar nuestra capacidad creativa, nuestro espíritu crítico frente a la realidad. Con la monografía podemos especializarnos en un asunto también. Entonces, la monografía va a ser una investigación minuciosa de un tema donde se presentan las ideas de forma clara y sistemática. También, ¿no?, por aquí indica Bani que son textos de trama argumentativa y función informativa que organizan en forma analítica y crítica datos sobre un tema recogidos de diferentes fuentes, ¿no? Y es muy cierto, ¿no?, que la monografía es como trabajo de investigación, pues se tiene que valer de distintas fuentes de información. Bueno, pero algo más, ¿no?, sobre la monografía, sobre los conceptos. Tenemos aquí, ¿cuántos tipos de monografía existen? Tenemos 3. Monografía de compilación o estado de la cuestión. En este tipo de monografía, lo que se hace justamente es, bueno, como dice, ¿no?, monografía de compilación o estado de la cuestión. El investigador, si elige este tipo de monografía, lo que tiene que hacer es recopilar, juntar, recabar toda la información documental, y sistematizarlo, ¿no? Y de esa manera se va a poder entender determinada problemática, ¿no? Es importante tener buen nivel de comprensión para referirse a los diferentes puntos de vista y exponer la opinión personal tras una revisión o recopilación exhaustiva. Entonces, la monografía de compilación es revisar, recabar distintas fuentes de información, ¿no? Analizarlas, interpretarlas, compilar, ¿qué es? Juntar, reunir, condensar, archivar, sistematizar toda la información, ¿no?, respecto a ese tema que hemos elegido, ¿no? Y entonces una monografía compilatoria también, como se llama. Generalmente es de documental, ¿no?, la monografía de compilación. Toda la información que encontremos tenemos que juntarla, ¿no? Entonces, ahora, la monografía de investigación es, bueno, es abordar un tema nuevo o poco explorado, y se realiza la investigación original con trabajo de campo. Monografía de investigación
es tratar de descubrir conocimientos nuevos, ¿no? A través de revisión documental o trabajo de campo. Podemos hacer una investigación mixta, ¿no? En este caso documental y de campo sobre un determinado tema. Y eso es monografía de investigación, porque, bueno, tratamos, ¿no? De descubrir, encontrar ideas nuevas, conocimientos, datos nuevos sobre cierto asunto. Y lo podemos hacer vía documental o a través de un trabajo de campo, ¿no? Es más minuciosa, más exhaustiva, ¿no? Que la monografía de compilación, porque la monografía de investigación también entran de manera más profunda, ¿no? Los aportes personales del investigador, entra más la crítica, es tiene más rigor científico, ¿no? Que la monografía de compilación. Ahora, las monografías de análisis de experiencias son para carreras que implican una práctica, ¿no? En este caso, los de enfermería, medicina, por ahí, no sé, los que trabajan más, ¿no? En la parte clínica, bueno, analizan experiencias, ¿no? Pero esta monografía de análisis de experiencias también permite, ¿no? Analizar experiencias, se extraen conclusiones, se comparan con otras semejantes, en fin. Entonces, la monografía de análisis de experiencias está basada en las experiencias personales. De repente alguien fue víctima por ahí de asaltos, robos o víctima de secuestros, en fin. Entonces, a partir de ello también puede surgir una monografía de experiencias, ¿no? O de repente alguien tuvo una niñez muy feliz a través de los juegos de antaño, por ahí, y entonces, bueno, se anima, ¿no? A escribir sobre ese asunto, ¿no? En fin, entonces se puede elaborar monografías de análisis de experiencias de distintos temas también, a partir siempre de las experiencias que uno ha vivido, ¿no? Y a eso lo podemos reforzar con un poquito de documentos, con un poco de datos bibliográficos, pero va a predominar sobre todo las experiencias que uno lo ha vivido, ¿no? Entonces son esos tres tipos de monografías. Ahora, alguien preguntará, ¿pero cuál tipo de monografía es la que más se aplica, ¿no? O se exige? Las monografías de compilación y las monografías de investigación, ¿no? Las dos son más, eh, son más tradicionales, ¿no? Son las que más se exigen, la que más se ve, en fin. Entonces, vamos a ver entonces la monografía, entonces, en ese sentido, ¿no? Es necesario siempre distinguir, ¿no? Los tres tipos de monografía. Bien, compañeros, y ahora, ¿qué se aprende al construir una monografía? Como les decía, a delimitar un problema, descubrir, reunir información adecuada, clasificar el material bibliográfico, establecer contacto con personalidades e instituciones, acceder a la información, ejercitar el espíritu crítico, comunicar los resultados por escrito y expresarse oralmente frente a un auditorio, profundizar en el conocimiento sobre un tema seleccionado. Y muy necesario, ¿no? Porque, bueno, son grandes las ventajas que encontramos al elaborar una monografía. Y sobre todo, ¿no? Cuando, cuando, cuando aplicamos instrumentos de investigación de campo, tranquilamente, ¿no? Podemos encontrarnos por ahí con famosos, ¿no? Con expertos, con eruditos por ahí, en cualquier nivel, en cualquier campo social. Si aplicamos técnicas de investigación de campo, entonces vamos a poder interactuar, ¿no? Con personalidades, celebridades, famosos, por ahí, ¿no? Personajes populares que a través de la investigación podemos arrancarles mucha información, ¿no? Eso es también la ventaja, ¿no? La monografía es, la verdad, una investigación científica escrita que no es complicado, ¿no? Es la verdad junta. Ahora vamos a ver, vamos a tratar de que se pueda, de que sea llevadero, ¿no? La monografía. A ver, bueno, por aquí vemos también, compañeros, cómo debe ser el lenguaje de la monografía. Detallado, fundamentado, sencillo, completo, claro, ordenado, coherente, preciso y sobre todo atractivo. Por los ojos ingresa la presentación de la monografía, ¿no? Pero también tiene que ser preciso, ir al grano en cuanto a la redacción, ser coherente en lo que decimos, el orden, la claridad, que no le falte nada a la monografía, que sea sencillo, fundamentado, detallado, que cada cosa esté en su lugar. Ahora la monografía también tiene los marcos de investigación.
un marco estratégico, teórico, metodológico, resultados, conclusiones y recomendaciones, que cada dato tiene que ir en su lugar, ¿no? Eh, no podemos mezclar, ¿no? Las informaciones. Entonces, la idea es siempre que cada cosa, que cada pieza vaya en su lugar. Ahora, ¿qué es la monografía en comunicación para los que estudiamos, ¿no? El campo comunicacional? Sé que también están tal vez compañeros de otras áreas, pero en fin, ¿no? Bueno, dentro de las disciplinas sociales o las ciencias sociales, igual, ¿no? Se exigen las monografías, como decíamos inicialmente, y cada ciencia social tiene su objeto de estudio, ¿no? En nuestro caso, la investigación comunicacional está centrada, ¿no? En esas interacciones sociales, simbólicas, y sistemas de mensajes, ¿no? Que se producen como parte de la actividad humana. Y eso es, ¿no? El desafío de la investigación monográfica, tratar de comprender esos procesos simbólicos, las significaciones, los sentidos, las configuraciones simbólicas. Es decir, ¿no? Es una actividad intelectual que trata de averiguar, analizar e interpretar las configuraciones simbólicas, sus reproducciones semánticas, significaciones, sentidos o expresiones que se manifiestan en los procesos cotidianos, ¿no? A través de la investigación monográfica en comunicación, entonces podemos tratar de entender esos procesos simbólicos, ¿no? Los sentidos, las significaciones. Sabemos que toda actividad humana tiene relación con la comunicación. No habría sociedad sin comunicación, ¿no? Como decía Juan Díaz Bordenave. Ahora, ¿cuál es el objeto de estudio de la comunicación? Bueno, como les decía, ¿no? El proceso comunicacional con todos estos elementos que vemos en pantalla. Todo es comunicación y todos utilizan comunicación, ¿no? Mediante gestos, sonidos, miradas, silencios, ya sea a través de lo oral, escrita, gestual, corporal, icónica, audiovisual, ya sea a través de la intrapersonal, interpersonal, grupal o masiva, o a través, ¿no? De lo que es en este caso, bueno, también sabemos que la comunicación tiene que ver mucho, ¿no? Con el emisor, el mensaje, el perceptor, la fuente, el ruido, el medio canal, código, retroalimentación y contexto, en fin, todos esos aspectos conforman el objeto de estudio de la comunicación. Bueno, algunos investigadores en comunicación se centrarán netamente en el emisor, otros en el mensaje, otros en la audiencia, otros en cómo el mensaje influye en las audiencias, o tal vez otros investigadores en comunicación tratarán de entender cuál es la retroalimentación, ¿no? Entre emisor y mensaje, cómo fluyen sus mensajes, o cuán desequilibrante son los mensajes, ¿no? Y por ahí entonces cada quien abordará, ¿no? Le dará cierto enfoque a ese objeto de estudio que es la comunicación. Ahora, ¿qué líneas de investigación en comunicación se pueden considerar para elaborar una monografía? Existen líneas de investigación, ¿no? En cada disciplina o ciencia social vamos a encontrar distintas líneas de investigación. En nuestro campo comunicacional vamos a ver ahí las lógicas de producción mediáticas y periodísticas. ¿Y por qué les muestro, compañeros, estas líneas de investigación en comunicación? Porque el investigador en comunicación, o es decir, el que va a hacer su monografía, en este caso en la comunicación, tiene que estar, es decir, quien va a elaborar su monografía en comunicación tiene que tener muy en cuenta sus líneas de investigación, porque bajo esas líneas de orientación vamos a encontrar una idea, ¿no? Y ahí tenemos lógicas de producciones mediáticas y periodísticas, es decir, son hilos conductores, ¿no? Son hilos conductores, son guías, son directrices temáticas, son ejes temáticos más o menos que podrían surgir como punto de partida para encontrar la idea de investigación y redactar así, ¿no? Una monografía. La soberanía comunicacional, dentro de ese eje temático podemos encontrar muchas ideas. Comunicación y deporte. Ni qué decir, compañeros, ¿no? Comunicación pública y política, audiencias, comunicación y género, comunicación y medios, comunicación, educación, periodismo y nuevas tecnologías de la información, comunicación y democracia, comunicación, gobernabilidad y políticas públicas. Bueno, el listado es extenso, la verdad, compañeros. Esto de la identidad cultural, comunicación y ciudadanía. Tenemos ahí, a ver, nos vamos a saltar un poquito, ¿no? Periodismo ambiental, comunicación política, en fin.
o comunicación social y seguridad ciudadana, ¿no? O comunicación alimentaria. A ver, vemos algunas líneas o en este caso directrices de comunicación o líneas de investigación en comunicación, por ejemplo, la economía política de los medios, comunicación y economía, comunicación y psicología, comunicación e iglesia, comunicación y desarrollo, comunicación y arte, cultura, en fin. Dentro de comunicación y arte y cultura podemos encontrar muchos ejes temáticos, ¿no? Por ejemplo, el quehacer cultural, la vida, en fin. Sería extenso hablar, ¿no? De cada eje temático. Comunicación y música, bueno, son, como les digo, estas líneas de investigación en comunicación son como directrices, líneas de investigación, son como ejes temáticos, áreas temáticas o campos de estudio de los cuales podemos encontrar ideas más específicas, ¿no? Ya eso ya es al gusto y sabor de cada investigador, porque, por ejemplo, dentro de comunicación y música, como campo temático podemos extraer distintas líneas, ¿no? Líneas de investigación específicas. No sé, por decir, los efectos de la música en los adolescentes o, o la industria cultural de la música o la comunicación musical y sus significados, ¿no? Análisis de la letra de las canciones, en fin, podemos darle vueltas y vueltas de lo que es comunicación y música, ¿no? Ya eso es ya creatividad, a la imaginación, al gusto y sabor, como les digo, de los investigadores en comunicación que quieran centrarse dentro de ese eje temático, por ejemplo, ¿no? Ya es mucho, depende también a los desafíos, a las necesidades, sobre todo, ¿no? Yo creo que a la pasión que uno siente, ¿no? En cada línea de investigación. En este caso, por ejemplo, si no te gusta comunicación y música ese terreno, entonces puedes entrarte al terreno de comunicación y salud y ahí vas a encontrar muchos, ¿no? Muchos ejes temáticos también. Eso es muy importante, compañeros, conocer las líneas de investigación, perdón, es muy importante conocer las líneas de investigación en comunicación porque de ahí se va a originar las ideas específicas para elaborar una monografía en comunicación. Ahora, ¿cuál es la estructura monográfica en comunicación? O sea, ¿cuál es la estructura de la monografía en comunicación? Tenemos la carátula, ahí está el título, la dedicatoria, agradecimientos. Tenemos el índice, bueno, hay todo tipo de índices también, de contenido, tablas, gráficos, índice temático, tenemos la introducción. Capítulo 1, tenemos el marco estratégico. Tenemos el 1.1, planteamiento del problema, pregunta de investigación, objetivo general, objetivos específicos, justificación. Eso dentro del capítulo 1. Capítulo 2, el marco teórico conceptual. Capítulo 3, marco metodológico. Enfoque de investigación, tipo de investigación, métodos, técnicas, instrumentos. Capítulo 4, resultados de la investigación. Capítulo 5, conclusiones y recomendaciones. Fuentes de investigación, como comúnmente lo llaman bibliografía, y anexos. Si te das cuenta, la monografía tiene 5 capítulos, 5 apartados, 5 pasos, 5 fases, podríamos decir. La monografía en comunicación tiene 5 capítulos. En cada capítulo están los subtítulos y lo vamos a analizar, ¿no? A detalle. Entonces, como podemos ver, compañeros, es la estructura, ¿no? Una propuesta, un esquema, un índice, ¿no? De la monografía en comunicación. Ahora, puede variar, ¿no? Algunos subtítulos de esta investigación monográfica, pero lo que no va a faltar en toda monografía es, por ejemplo, el título no va a faltar, bueno, casi siempre, bueno, se ve, ¿no? Dedicatoria de agradecimientos, aunque muchos dicen, no, que es opcional, pero prefieren colocar, creo que todo su dedicatoria de agradecimiento, índice infaltable, la introducción también infaltable, en el marco estratégico, que también se conoce con otros nombres, ¿no? Ya es, mucho depende, ¿no? La exigencia de los tribunales, tutores, o algunos, por ejemplo, en este marco estratégico lo ponen problemática o problema de investigación, aspectos generales de la investigación, lo bautizan con algún nombre más o menos que pueda englobar, ¿no? Esos subtítulos que se tiene. Pero bueno, nosotros preferimos colocarlo como marco estratégico. ¿Por qué? Porque ahí en este capítulo 1 se diseña la estrategia global de la investigación, ¿no? Porque más o menos es un paraguas genérico
que te permite orientar, ¿no?, los resultados que vas a conseguir, ¿no?, a través de esos subtítulos. Lo que no tiene que faltar en el capítulo 1 es el planteamiento del problema. Yo creo que todos estos elementos son bien necesarios. Ahora hay otros monografistas, así lo vamos a llamar, compañeros, otros monografistas o otros investigadores que desarrollan su monografía, añaden, ¿no? No sé, por ahí tal vez preguntas secundarias, bueno, por ahí también vi, ¿no?, hipótesis descriptiva, aunque no es obligatorio, ¿no?, una hipótesis dentro de la monografía, pero yo creo que estos 5 o 4 piezas dentro del capítulo 1 deben ser infaltables, ¿no? Porque ¿qué haríamos sin pregunta de investigación? ¿Qué pasaría si no colocamos objetivos, no? Bueno, no vamos a tener esa directriz, ¿no? No vamos a tener esa línea de orientación de nuestra investigación. Entonces, creo que estos 4 elementos son infaltables, ¿no? Y ahí algunos investigadores que desarrollan su monografía añaden también algunos elementos, como les digo. Bueno, dentro del marco teórico va a ser siempre necesario un marco teórico conceptual. Ahí está el marco teórico conceptual, todos los autores que se manejan sobre el problema, el marco metodológico. Ahí también existen variaciones, ¿no? Porque algunos dentro del ámbito comunicacional podrán colocar enfoque comunicacional, el 3.1, luego 3.2, enfoque de investigación. Hay otros que le ponen inclusive diseño de investigación. Bueno, por ahí puede ser esto, tipo de investigación, métodos, técnicas, instrumentos. Inclusive vi por ahí población y muestra, ¿no? En el caso de que si una investigación monográfica es de campo, bueno, por ahí se necesita, ¿no?, aclarar, ¿no?, cuál es la muestra o cuál es el corpus de estudio, en fin. Entonces, son esquemas que un poquito varían, pero yo creo que este esquema que les muestro, compañeros, dentro del marco metodológico, bueno, son infaltables, ¿no? Porque, ¿qué pasaría si no colocamos métodos, técnicas, instrumentos? Bueno, siempre nos van a preguntar, ¿y cómo hiciste tu investigación monográfica? ¿Y qué tal si no colocamos tipo de investigación y alguien nos dice, a ver, ¿qué tipo de investigación es? Prospectiva, longitudinal, es descriptiva, correlacional, de campo, documental, ¿qué es? ¿No? Entonces, creo que es muy necesario también, ¿no?, estos elementos. Bueno, luego capítulo 4, resultados de la investigación, capítulo 5, conclusiones y recomendaciones, fuentes de investigación y anexos. 5 capítulos, compañeros, de la investigación monográfica. Bueno, casi todas las monografías van a llevar esa cantidad de capítulos. Hay otros que fusionan el capítulo 1 con el capítulo 3. Están ahí muy cerquita, lo unen, ahí a otros monografistas, pero bueno, si lo separamos del marco metodológico en otro lugarcito, se ve mejor, ¿no? Se ve mejor. Bien, compañeros, entonces ahí está la estructura de la monografía con estos 5 capítulos que vamos a explicar. Bien, aquí está el ciclo de la monografía, como vemos. Bien, vemos ahí el marco estratégico, que va a ser el plan, marco teórico conceptual, marco metodológico, resultados de la investigación, que sería como marco práctico, marco sintético, las conclusiones. Entonces, el ciclo de la monografía tiene estos 5 anillos, así lo vamos a llamar, 5 cables o 5 círculos, la monografía, un poquito para imaginarnos, ¿no?, cómo es la monografía. Funciona como un sistema solar, como pueden ver ahí. Cada capítulo cumple una función, porque en el marco estratégico del plan se pone, ¿no?, el título, el planteamiento del problema, objetivos, preguntas, y ahí cada cosa en su lugar, como les digo. El marco teórico conceptual es pura teoría, puro definiciones, puro conceptos de acuerdo al problema. El marco metodológico responde al cómo se va a investigar. ¿Cómo se va a investigar el problema? ¿No? La metodología es el cómo. Alguien decía, ¿no?, investigar es fácil si sabes cómo. Entonces, el marco metodológico nos ofrece un espacio en el que podemos desarrollar, ¿no?, el cómo vamos a investigar. Luego vienen los resultados de la investigación. Resultados de la investigación, ahí es donde tenemos que lograr los objetivos de nuestra investigación monográfica. Si nos hemos planteado 5 objetivos específicos, ahí en los resultados vamos a tener también 5 subtítulos, que en el fondo va a ser el cumplimiento de esos 5 objetivos específicos. Si logramos desarrollar esos 5 objetivos específicos en los resultados, ya lograríamos nuestro objetivo general.
¿no? Entonces, muy necesario centrarnos en los resultados de la investigación porque esa es la esencia, ¿no? El corazón, el cerebro, el eje troncal o la columna vertebral de la investigación monográfica. Tenemos que dedicarle mucho tiempo, mucho detalle, es el espacio más extenso, ¿no? Esto de los resultados de la investigación. Después, el marco sintético, las conclusiones salen de los resultados de la investigación, porque el marco sintético como conclusiones es un resumen, ¿no? de los resultados de la investigación. Entonces, si te das cuenta, la monografía tiene estos 5 capítulos. Cada marco tiene su función. En cada marco se coloca los datos que ameritan y los 4 círculos amarillos giran en torno al círculo lila que vemos en el medio, ¿no? El círculo lila que vemos en el medio es la esencia, es la clave, ¿no? De la investigación monográfica, porque esos círculos amarillos ayudan a entender, ¿no? El objeto de estudio que está dentro de los resultados de la investigación, compañeros. Bueno, entonces, con este, con esos detalles, la investigación monográfica en comunicación, por ejemplo, tu título podría ser así. El punto de partida de la investigación monográfica, compañeros, es la idea. La idea es un aspecto que, bueno, refleja la realidad, ¿no? Bien, entonces, la idea va a ser el punto de partida de la investigación monográfica. Al inicio, nuestra idea siempre va a ser genérica, ambigua, ampulosa, abstracta, pero al ordenar nuestras ideas va a salir una idea más precisa, más precisa. Y de ahí, de esa idea precisa, sale el título. ¿Qué es el título? Es una frase concisa y clara del que trata la investigación. Bueno, para ser más precisos en esto, compañeros, es una palabra corta, ¿no? Que aclara, informa y contextualiza la temática de la investigación. Con el título tenemos que informarles a nuestros lectores de qué estamos investigando, ¿no? Con nuestro título tenemos que mostrarles de lo que trata nuestra investigación. El título tiene que ser llamativo, ¿no? Atractivo, sugestivo, completo. El título, por ejemplo, a ver un título. Características de los medios de comunicación masiva en el municipio de Caranavi en 2021. Ahí, pues después de esa idea genérica que tenías, pues ha surgido una idea más precisa, ¿no? Esto de características de los medios de comunicación masiva en el municipio de Caranavi en 2021. El título es lo que nos atrapa, ¿no? Lo que nos informa. Aquí vemos otro título, Causas del aumento del embarazo en estudiantes del nivel secundario en Bolivia, entre 2018 al 2020, ¿no? Otro título que también considero que tiene todos los elementos, ¿no? Porque ahí habla, se menciona el tiempo, se menciona el espacio genérico, se menciona las unidades de análisis, se menciona los términos o variables, en fin, entonces es un título que muestra qué, cuándo, dónde y a quiénes se está investigando, ¿no? Porque el título tiene que informar de todo, de lo que estamos investigando. Aquí, por ejemplo, coyuntura social boliviana reflejada por el programa humorístico Confidencias de Radio Panamericana durante el 2013. También, ¿no? Un título. Entonces, el título, compañeros, es aquella frase concisa que informa de lo que estamos investigando. El título tiene que expresar sin ambigüedades qué estamos investigando, a quiénes, dónde y cuándo estamos investigando, ¿no? Para que de esa manera sea completo la construcción de nuestro título, ¿no? Y además tenemos que apelar siempre, ¿no? A la economía de las palabras. Mientras más breve, se va a notar mucho mejor el título. Luego del título viene el planteamiento del problema, compañeros, ¿no? Estamos siguiendo, por si acaso, compañeros, el esquema de la monografía, ¿no? Para que nos podamos guiar. El planteamiento del problema, compañeros, y para ser más preciso y mostrarles con un ejemplo, el planteamiento del problema es exponer el problema, es explicar la problemática. Es como un artículo de opinión, es como hacer un comentario de lo macro a lo micro. El planteamiento del problema es explicar
la problemática, ¿no? En este caso, características de los medios de comunicación en Caranavi durante el 2021, ese es el título. Entonces, cuando construyes tu planteamiento del problema, tienes que explicar ese título que has colocado, ¿no? ¿Qué se entiende por medios de comunicación? Y ahora muchos autores dicen, ¿no? Que a la hora de construir que a la hora de construir el planteamiento del problema, se tiene que explicar de lo general a lo particular, es decir, de lo macro a lo micro. ¿Esto qué quiere decir? Si estamos hablando de características de los medios de comunicación en Caranavi durante el 2021, entonces tendríamos que partir, si aplicamos el método deductivo de lo general a lo particular, eh, explicando, ¿no? Los antecedentes de los medios de comunicación en el mundo, por ejemplo, en el mundo, luego podemos entrar a Latinoamérica, luego a Bolivia, y luego un poco más a lo regional, y luego ya un poquito podemos ya hacer un gancho con lo que es lo local, en este caso los medios de comunicación en Caranavi, porque además ese es el objeto de estudio, ¿no? Entonces, por lo que vamos a darle una pincelada, ¿no? De lo que se entiende por medios de comunicación en Caranavi, algún adelanto por ahí, pero entonces en el planteamiento del problema lo que tenemos que hacer es hacer una explicación deductiva, ¿no? Es decir, hacer una explicación de lo general a lo particular de los medios de comunicación, partiendo de lo que es un poco de los antecedentes de los medios de comunicación en el mundo, no sé, las estadísticas por ahí, Latinoamérica, ¿no? Cómo operan los medios de comunicación en Latinoamérica, unos dos párrafos, otros dos párrafos, los medios de comunicación en Bolivia, por decir por ahí la cantidad, sus características, otros dos párrafos a los medios de comunicación en lo departamental, y bueno, y ahí lo enganchamos, ¿no? Por ahí con los medios de comunicación ya en Caranavi, que en el fondo va a ser el objeto de estudio. Entonces, el planteamiento del problema, como vemos ahí, es, tú pones, ¿no? El título has puesto en la carátula, luego vas a colocar 1.1 planteamiento del problema. Entonces, como te decía, ¿no? El planteamiento del problema es una explicación genérica de tu problema, ¿no? De tu tema, de tu objeto de estudio, y tienes que aplicar el método deductivo, ¿no? De lo macro a lo micro, de lo general a lo particular. Entonces, de lo abstracto a lo concreto, ¿no? Es decir, ahí, por ejemplo, podemos hablar de los medios de comunicación. Mira cómo vemos, ¿no? El primer paso fue un poco de lo general, luego llegamos a Bolivia y así sucesivamente, ¿no? Vamos a ir llegando a lo más específico. Y cualquier planteamiento del problema siempre se construye, ¿no? En ese sentido, aplicando el método deductivo relacionado al problema. Es decir, a tu tema, ¿no? A lo que estás investigando tienes que explicar. Lo que has puesto en el título, eso tienes que explicar, ¿no? Que se entiende por medios de comunicación, en fin, de lo macro a lo micro, como te decía. Explicar demográficamente de lo macro a lo micro. Ahora hay que colocar, obviamente, autores, ¿no? Hay que citar fuentes de información y, bueno, que los párrafos estén construidos en párrafos sueltos, como podemos apreciar ahí en la imagen. Utilizar las normas APA, que lo han visto seguramente compañeros, la monografía y cualquier trabajo de investigación académica, universitaria, generalmente se lo hace, ¿no? Desde las normas APA. Bueno, sin salirnos del tema, el planteamiento del problema entonces se debe construir de esa manera, de lo macro a lo micro, un análisis, una interpretación, una explicación en ese sentido, ¿no? Que trate de comprender lo que se está investigando. Reitero, de lo macro a lo micro. Bueno, ahí vemos. Ahora, después de eso, después del planteamiento del problema, que puede ser una, dos o tres hojas, mínimo una hoja, ¿no? El planteamiento del problema. Luego viene la pregunta de investigación. La pregunta de investigación va a ser clave, ¿no? Aquí. La pregunta de investigación se redacta en forma de pregunta. Es una interrogante que incluye el objeto de estudio, variables, tiempo y espacio. Es el núcleo metodológico de la investigación, es el corazón de la investigación, en fin. Pero para ser más preciso, igual, la pregunta de investigación es esta, compañeros, ¿no? Más allá de esta parte teórica, yo creo que queremos irnos al grano, ¿no? La pregunta de investigación, también entendida como problema de investigación, enunciado del problema, problema científico,
formulación del problema, ahí otros lo llaman pregunta de investigación, en fin, tiene varios nombres, compañeros, pero una pregunta de investigación se plantea en forma interrogativa, como podemos ver. Pero lo que no debe faltar en esa pregunta de investigación es el tiempo, el espacio, las unidades de análisis, es decir, a quiénes se va a investigar o qué es lo que se va a investigar, las variables o los términos o los conceptos claves, y que parta siempre de esas preguntitas iniciales, ¿no? El de cuáles son, que también puedes apelar a otras preguntas, no siempre el de cuáles son. Es como en la noticia, ¿no? Para redactar el primer párrafo tenemos que apelar a 7 preguntas, ¿no? ¿Qué, quiénes, dónde, por qué, para qué, cómo, por qué, cuánto, dónde, en fin. Esas preguntitas también se pueden utilizar al inicio, ¿no? De la construcción de esta pregunta de investigación. En el caso de nuestro ejemplo, nuestra pregunta de investigación ya sería así. ¿Cuáles son las características de los medios de comunicación masiva del municipio de Caranavi durante el 2021, ¿no? Algo así rápido hemos tratado de construir esta preguntita, compañeros, un poquito para ejemplificar, ¿no? Porque yo creo que en la teoría podemos hablar, podemos dar vueltas y vueltas, pero creo que mejor siempre se entiende, por lo menos con algunos ejemplos. Bueno, entonces el título ya lo tenías y luego lo conviertes ese título en pregunta de investigación. Bien, entonces, esa es la pregunta de investigación, compañeros. No te olvides que debe reunir 5 ingredientes: tiempo, espacio, unidad de análisis, es decir, a quiénes y el qué se va a investigar, variables, términos o conceptos, y la formulación de pregunta, ¿no? ¿Cuáles son? Que puede ser de otra manera también, cómo, de qué, bueno, en qué sentido, cuál o por qué, para qué. También otros aplican cuál es la relación o cómo se relaciona, en fin, o qué, ¿no? El término qué también. Entonces, es mucho depende, ¿no? Esas preguntitas se eligen, mucho depende a lo que quieres conocer, a lo que quieres investigar, mucho depende del problema de investigación. Entonces, bueno, el que más se ajusta en este caso es cuáles son. Ahora, la pregunta de investigación aquí vemos otro. ¿Cuáles fueron las causas principales del aumento de embarazo en adolescentes estudiantes a nivel secundario entre 2018 al 2020 en Bolivia? Otra preguntita de investigación que habíamos visto en el título. Bueno, ahí está su pregunta y la hipótesis, que es una respuesta tentativa a esa pregunta, sería así. Aunque la monografía, dijimos, no lleva hipótesis, pero ¿por qué no trabajar con una hipótesis? ¿Qué es hipótesis al final? Es una respuesta tentativa a esa pregunta, es una afirmación, es un supuesto. Yo creo que no es apropiado hacernos problema de esto, ¿no? Por ahí escuchaba, no sé, por ahí, que cómo vas a poner hipótesis, que no lleve hipótesis, pero ¿qué es hipótesis? Una respuesta tentativa a la pregunta de investigación que puede servir como guía. ¿Y dónde está el problema? Y bueno, es como para debatir, ¿no? Sobre este asunto. Entonces, la hipótesis simple, ¿no? Es una respuesta posible a la pregunta de investigación. Y si uno trabaja con una hipótesis en su monografía, pues adelante, ¿no? Y es como guía solamente. Pero eso es opcional, ¿no? Pero la pregunta de investigación, de la pregunta de investigación estamos hablando, ¿no, compañeros? Entonces, la pregunta de investigación es justamente esa, ¿no? Que debe reunir esos ingredientes. No se olviden, compañeros. Ahora, por ejemplo, otra preguntita de investigación. ¿Cómo influyen las telenovelas en la planificación familiar de las parejas jóvenes de las zonas Villa Tunari y Ciudad Satélite de El Alto entre septiembre y octubre de 2021? Es una pregunta de investigación de carácter de campo, es decir, es una investigación de campo, ¿no? Eso es lo que está orientado esta preguntita. Porque se acuerdan, habían 3 tipos de monografías: monografía de compilación, monografías de investigación y monografías de experiencias. Esta pregunta de investigación está enmarcada dentro de lo que es la monografía de investigación y sería de campo en este caso, ¿no? De campo, porque se va a aplicar las técnicas de investigación más de campo, ¿no? En parejas jóvenes, ¿no? Y todo ello, cómo les influyen las telenovelas y en fin. Bien, entonces, esa es la pregunta de investigación, compañeros. Bueno, si te das cuenta, esa pregunta reúne esos 5 ingredientes. 5 ingredientes. Ahora, los objetivos de la investigación. Si ya tienes tu título, tu pregunta de investigación, ahora lo que viene es el objetivo. El objetivo, pero para no hacer tanto show de esto, compañeros, el objetivo de investigación, bueno, son propósitos que se persigue con la investigación y los resultados que se esperan obtener al finalizar una investigación. Es decir, el objetivo de investigación
es lo que se desea lograr al final de una investigación. El objetivo es la aspiración, la imagen preestablecida que tiene el investigador de la situación propia transformada, ¿no? De acuerdo a Raúl Mejía. Ahora, los objetivos nos ayudan a guiar la investigación, nos ayudan a delimitar las etapas de la investigación, nos permiten entender el marco metodológico. Los objetivos constituyen el núcleo metodológico de la investigación, porque de los objetivos van a salir también los resultados de la investigación, compañeros, no se olviden. Y los objetivos también nos dicen hasta dónde vamos a llegar con nuestra investigación, ¿no? Entonces, es como en la vida, ¿no, compañeros? Todos tenemos objetivos de vida, objetivos diarios, nos fijamos objetivos en todos los niveles, entonces nadie creo que sale de su casa sin rumbo, ¿no? Abres la puerta y te vas desorientado, ¿no? A cualquier lugar. Yo creo que todos tenemos un objetivo, un norte muy exacto, ¿no? De lo que queremos hacer en la vida. Entonces, en la investigación monográfica, entonces, los objetivos marcan la diferencia. Hay dos tipos de objetivos, el objetivo general y los objetivos específicos. El objetivo general es la máxima aspiración, es el mayor deseo que queremos lograr con la investigación. Y los objetivos específicos son como pasos, tareas, actividades, procedimientos particulares. Los objetivos específicos son como graditas que te ayudan a llegar al objetivo general. Como vemos aquí, la suma de los objetivos específicos da al objetivo general. Los objetivos específicos permiten llegar al objetivo general, ¿no? Entonces, como decía, ¿no? Los objetivos específicos son como graditas que te ayudan a lograr el objetivo general. Entonces, los objetivos específicos son como pasos. ¿Cuál es el paso 1? ¿Cuál es el paso 2? ¿Cuál es el paso 3? ¿Cuál es el paso 4? Tus objetivos específicos también tienen que ser ordenadas, tienen que ser coherentes, detalladas, tienen que ser posibles, tienen que ser verificables, tienen que ser factibles también, ¿no? No nos podemos plantear objetivos específicos imposibles de lograr, ¿no? Entonces, los objetivos específicos además tienen que estar relacionados con el objetivo general. La madre es el objetivo general y sus hijitos, así diríamos, son los objetivos específicos, ¿no? Todos nos marcamos objetivos, compañeros. Yo creo que cuando vamos a la universidad nos planteamos un objetivo general, llegar a la universidad. Entonces, ahí damos pasos, ¿no? El primer paso, no sé, despedirse de los papás. Segundo paso, salir de la casa para tomar un minibús. Tercer paso será, bueno, hacer otro traslado de otro minibús. En fin, y cuarto paso, bueno, va subir corriendo, ¿no? Hacia la puerta de la universidad e ingresar, ¿no? A las aulas de la carrera. Bueno, aunque no hay clases presenciales, pero bueno, nos estamos imaginando, ¿no? Que los objetivos específicos son como pasos para llegar al objetivo general. Ahora, compañeros, bueno, ya les decía que los objetivos específicos tienen que ser alcanzables, claros, ordenados, pero en los objetivos no debe faltar lo siguiente. Los objetivos se construyen a partir de los verbos infinitivos. Esas palabritas que ustedes conocen, compañeros, es la clave para construir los objetivos. Orientar, diagnosticar, cuantificar, identificar, reconocer, argumentar, estimar, seleccionar, clasificar, describir, analizar, definir. Por ahí podemos utilizar también el de interpretar, el de sintetizar o el de establecer. En fin, hay muchos verbos infinitivos que podemos utilizar para construir los objetivos, tanto el general como los específicos. Así que los verbos infinitivos van a ser piezas claves para construir nuestros objetivos. Ahora, estos verbos infinitivos que vemos van a buscar información, buscan datos, ideas, conocimientos. En los proyectos de grado, por ejemplo, compañeros, se utilizan otros verbos infinitivos, ¿no? El de construir, el de elaborar, diseñar, fabricar, implementar. Pero en las investigaciones científicas siempre se trabajan con verbos infinitivos que buscan información, datos, ideas, conocimientos, ¿no? Entonces, de eso no tenemos que perder de vista también. Verbos infinitivos que buscan información. El de analizar, por ejemplo, ¿no? Ahora, aquí vemos el ejemplo. Si nuestra pregunta de investigación era cuáles son las características de los medios de comunicación masiva del municipio de Caranavi durante el 2021, entonces tu pregunta lo construyes en objetivo general, así de fácil. Miren, ¿cuál es la diferencia en esto? Solo le cambias, en vez de cuáles son, lo cambias por determinar.
Entonces, tu objetivo general ya va a ser, determinar las características de los medios de comunicación masiva del municipio de Caranavi durante el 2021. El verbo infinitivo determinar es lo que marca la diferencia, ¿no? Estás utilizando un verbo infinitivo, ¿no? Que se relaciona con lo que quieres investigar. Entonces, la pregunta de investigación y el objetivo general se parecen mucho, ¿no? Porque solo le estamos cambiando un verbo infinitivo al objetivo general y para construir la pregunta de investigación estamos colocándole cuáles son. Pero la clave es título, después del título tu planteamiento del problema, luego tu pregunta de investigación y luego de tu pregunta de investigación sacas tu objetivo general. Tienen que estar expresadas con las mismas palabras, ¿no? Eso no hay que perder de vista. También tiene que ser lo mismo, solo ahí va a cambiar la forma de formular la pregunta o el objetivo general. Luego tenemos los objetivos específicos que dijimos son como graditas, pasos, actividades, procedimientos específicos. Bueno, el primer paso que vamos a dar es identificar la cantidad de medios de comunicación masiva del municipio de Caranavi. ¿Cuántos medios hay en Caranavi? Clasificar los medios de comunicación masiva del municipio de Caranavi según su propiedad, describir las formas de organización periodística y administrativa de los medios de comunicación masiva del municipio de Caranavi, cómo se organizan periodística y administrativamente, qué géneros periodísticos utilizan más estos medios de comunicación en Caranavi, es lo que queremos investigar. Entonces están ordenadas, ¿no? Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. No podemos empezar por averiguar los géneros periodísticos si ni siquiera hemos visto cuántos medios hay, en fin, ¿no? Entonces, tiene que haber siempre orden, coherencia, sencillez, factibilidad, que se pueda investigar. Entonces, son objetivos específicos que están relacionadas con el objetivo general. Ahora también, algo que me enseñaron también compañeros, algo que un docente nos compartía es que los objetivos específicos no tienen que ser más grandes que el objetivo general, ¿no? Sabemos sabemos que el objetivo general es la meta, ¿no? Es la meta que queremos llegar. Y para llegar a esa meta tenemos que plantear objetivos específicos, ¿no? Pasos. Ahora, tampoco hay que repetir en los objetivos específicos, tampoco hay que repetir objetivos específicos. Perdón, tampoco los objetivos específicos tienen que parecerse al objetivo general. No, no podemos repetir tal como está escrito, ¿no? El objetivo general. No, entonces los objetivos específicos, como su nombre mismo dice, específicos, concretos, más detallados, más simples. Entonces, los objetivos específicos no tienen que repetir al objetivo general, ¿no? Tienen que ser específicos, más o menos como lo que vemos en pantalla, compañeros. 4 objetivos específicos, mínimo 3 objetivos específicos, máximo 5 es lo que se exige, mínimo 3, máximo 5 objetivos específicos, ¿no? Para dar cumplimiento al objetivo general. Bien, compañeros, bueno, hay muchas, hay ahora obviamente pues en los objetivos específicos, si no se cumplen alguna de ellas, podemos en el camino quitarlas, ¿no? Suprimirlas, editarlas, bueno, y siempre hay que memorizarse también los objetivos específicos mientras estemos investigando, ¿no? Los objetivos específicos al final se van a investigar. Ahora, algo les adelanto. Los objetivos específicos se demuestran, se alcanzan, se verifican en el capítulo de resultados. El capítulo 4, resultados de la investigación, tienen que estar relacionados con los objetivos específicos. Si aquí tenemos 4 objetivos específicos, en el capítulo de resultados vamos a tener 4 subtítulos y vamos a ir desarrollándolos cada uno, ¿no? Ese es el objetivo de los objetivos específicos. Por eso la necesidad de construir objetivos específicos muy claros, ordenados, investigables, factibles, concretos y que además sean coherentes con el objetivo general, ¿no? Entonces, los objetivos específicos son los que se investigan al final, compañeros, ¿no? Para lograr el objetivo general y, por tanto, responder a la pregunta de investigación. Bien, compañeros, entonces, bueno, de todo esto hemos hablado, obviamente los objetivos específicos y todos los elementos de la investigación siempre son provisionales, ¿no? Porque vamos ajustando. La justificación es la argumentación, la justificación o la sustentación. La justificación
es responder a la pregunta ¿por qué investigamos? ¿Para qué investigamos? ¿No? La justificación es respondernos a las preguntas ¿a quiénes va a servir la investigación? ¿Quiénes se van a beneficiar? ¿Por qué hemos elegido el tema? ¿Por qué hemos elegido ese espacio, ese tiempo? Entonces tenemos que justificar, ¿no? Argumentar, sustentar, fundamentar sólidamente, compañeros, para que se pueda entender nuestra investigación. Y es más, ¿no? La justificación siempre va a ayudarnos a esclarecer, ¿no? Las dudas a nuestros lectores. Justificar entonces es por qué elegiste ese campo de estudio, en fin, como esas preguntitas que vemos en pantalla, compañeros. Bien, eso es la justificación. Responde principalmente al por qué y para qué de la investigación. Luego, el segundo paso es el marco teórico. Y como les decía, compañeros, el marco teórico es la revisión bibliográfica, la recolección de datos documentales. Como vemos en pantallita, compañeros, vemos varios libros que están ingresando a la computadora. Uno por uno van ingresando a lo que es la computadora. Y eso, ¿no? Los libros. El marco teórico, compañeros, es la recopilación documental, análisis, interpretación de datos bibliográficos respecto a nuestro problema de investigación. Como dice aquí, es el encuadre o delimitación teórica en el cual se presenta la investigación, en él se presenta el nivel de desarrollo en que se encuentra la problemática que se desea investigar. Entonces, compañeros, el marco teórico sirve para dotar al proyecto perfil de investigación de un sistema coherente de conceptos, definiciones y proposiciones que permitan abordar con propiedad las variables de la pregunta de investigación. El marco teórico, compañeros, es una aproximación teórica al problema. Es un marco interpretativo sobre el problema, es un sustento teórico, es un cuadro de explicación coherente sobre el objeto de estudio. Como vemos ahí, ¿no? En la imagen, un marco teórico es una red de conceptos relacionados entre sí que permiten explicar el problema de investigación. Es encuadrar el problema de investigación, pero de manera teórica, conceptual, con definiciones que no se desmarquen, ¿no? Del problema central. En un marco, ¿qué vemos? Todo lo necesario, ¿no? Yo creo que todos tenemos un marco de pantalla, tenemos un marco de ventana, marco de puerta, en fin, pero ahí en ese encuadre, en ese marco, está lo necesario, ¿no? Entonces, en el marco teórico tenemos que colocar definiciones, conceptos, teorías, antecedentes de la investigación, pero referidos al problema, ¿no? Es un cuadro para explicar y entender el problema desde cierto paradigma. Es una visión intelectual o visión de mundo sobre el problema de investigación, es para situar o ubicar al problema. Ahora, ¿de dónde surge el marco teórico? El marco teórico, el marco teórico surge de las variables de la pregunta de investigación, de los objetivos o también del título. Sale de esas palabritas que hemos puesto en el título, ¿no? Es para comprender ese problema. Si nuestra pregunta de investigación es esta, que ya les he leído, compañeros, características, medios, comunicación masiva de Caranavi. Entonces, ¿qué palabras vemos ahí? ¿Qué palabras tienen que ser explicadas? A ver, mientras me sirva un poquito de agüita, compañeros, a ver, ¿qué palabras de esta pregunta de investigación necesitan ser explicadas? ¿Alguien? Medios de comunicación. Ya, muy bien. ¿Qué palabra más? Características masivas. Tipos de comunicación. Exactamente, ya, muy bien, exactamente, ¿no? Muy bien, gracias por la participación, queridos compañeros. Entonces, en esta pregunta de investigación, encontramos palabras que necesitan ser explicadas en el marco teórico, ya lo decían. ¿Qué se entiende por medios de comunicación? ¿Qué se entiende por comunicación? Muy aparte también. ¿Qué se entiende por características, ¿no? De medios? ¿Qué se entiende por tipos de medios de comunicación? En fin, todas esas palabras van a ser explicadas en el marco teórico de manera ordenada. Entonces, si alguien te pregunta, ¿de dónde surge tu marco teórico? Y entonces solamente es cuestión de mirar nuestro título y encontrar las palabras que necesitan ser explicadas, ¿no? El marco teórico guía la investigación, permite ordenar conocimientos, establece límites al problema, inspira nuevos estudios, orienta el análisis e interpretación de los datos, los conceptos servirán para ser utilizados en el capítulo de resultados. Es muy necesario, compañeros, construir el marco teórico porque aparte de
colocar definiciones, conceptos, antecedentes de la investigación, el marco teórico nos va a servir para analizar e interpretar los resultados, porque hay un capítulo que viene luego, ¿no? Resultados de la investigación. Entonces, todo ese cuadro teórico lo vamos a utilizar implícita o explícitamente en los resultados de la investigación. De algo nos tiene que servir, ¿no? Porque yo creo que no basta, ¿no? Hay construir un marco teórico de unas 15 hojas y que no lo utilicemos, ¿no? Esas teorías también tenemos que utilizarlas para entender, para explicar, describir los resultados de la investigación, compañeros, ¿no? Entonces, el marco teórico tiene 4 pasos ahora. Para construir el marco teórico necesitamos primeramente diseñar nuestro índice tentativo, es decir, nuestro esquema tentativo del marco teórico. Luego, a partir de ese esquema o a partir de esos subtítulos del marco teórico que creemos, que después de diseñar nuestro esquema tentativo, después de diseñar nuestros subtítulos del marco teórico, luego vamos a recolectar datos a partir de ese índice tentativo, ¿no? Recolectar datos sobre todo bibliográficos, ¿no? Bibliográficos, y luego vamos a evaluar, clasificar esos datos, vamos a ver si son pertinentes, si son actuales. Ahora, todos los datos bibliográficos que vayamos a recolectar tienen que estar relacionados con los subtítulos de ese marco teórico, ¿no? Que hemos diseñado previamente. Y luego vamos a construir ya el marco teórico, ¿no? Para cada subtítulo del marco teórico tenemos que apoyarnos en 2 o 3 autores, ¿no? Y después aportar con nuestros datos, nuestras ideas, nuestras interpretaciones, porque no tiene que parecer un collage de conceptos, ¿no? Es más o menos así. Por decir ahí, subtítulo pones, pero tienen que ser apoyadas siempre por autores. Y también trabajadas con tu análisis, con tu explicación. Bien, entonces, compañeros, el marco teórico, el marco teórico va a ser el capítulo 2, ¿no? El capítulo 2 de la investigación monográfica es el marco teórico. Entonces, el primer paso es diseñar, ¿no? El índice temático, ¿no? El índice tentativo del marco teórico. Bueno, ¿cómo podemos desarrollar eso, compañeros? A ver, digamos que le pones imaginariamente, nos vamos a poner capítulo 2, le pones, ¿no? Capítulo 2, marco teórico. 2.1 va a ser comunicación. 2.2 va a ser medios de comunicación. 2.3 va a ser clasificación de los medios de comunicación. 2.4 características de los medios de comunicación. Esos 4 conceptos lo vamos a desarrollar con el apoyo de 2 o 3 autores para cada subtítulo. Y después de que citemos 2 autores para cada subtítulo, vamos a analizar, interpretar, apoyar con nuestras opiniones, ¿no? Con nuestros aportes, en fin. Entonces, así ya va a ser un cuadro teórico, ¿no? Sustentable respecto al problema de investigación. Eso, compañeros, es sencillo, ¿no? El marco teórico, porque al final el marco teórico nos ayuda a entender el problema. Por eso se dice que el marco teórico es la teoría del problema. Y esos subtítulos, compañeros, del marco teórico tienen que estar ordenadas de lo general a lo particular, siempre. Primero va a ser comunicación, ¿no? Luego medios de comunicación, clasificación de medios de comunicación, características de los medios de comunicación, en fin, ¿no? De lo general a lo particular. Siempre tienen que estar jerarquizadas de lo general a lo particular la construcción del marco teórico. Y ahí obviamente pues hay que trabajar, también podemos apoyarnos con algunos gráficos, algunos cuadros, algunos esquemas, un poquito para que le den, ¿no? más rigor científico, ¿no? Al marco teórico. ¿Cuántas hojas puede ser el marco teórico? Bueno, se puede ser entre 10 a 15 hojas, ¿no? 8 a 12 a 15 hojas más o menos. Mucho depende también, ¿no? Al grado de precisión que tengamos a la hora de redactar. Ahora, luego viene el tercer paso, la metodología de la investigación, que va a ser el capítulo 3, compañeros. Capítulo 3 es el marco metodológico y sabemos que el marco metodológico tiene que ver con el cómo vamos a investigar. Hay 12 enfoques, compañeros, aquí.
el cuantitativo y el cualitativo. El cuantitativo sabemos que trata de recabar datos numéricos, cifras, porcentajes, estadísticas, ¿no? Y lo encontramos a través de encuestas, análisis de contenido, observaciones cuantitativas. Ahora, el cualitativo analiza los significados de las acciones humanas y de la vida social, ¿no? El enfoque cualitativo más trata de rescatar interpretaciones, significados, sensaciones, opiniones. Es más subjetivo, ¿no? Esos datos, interpreta los datos. Ahora, esos datos cualitativos podemos recabar a través de la entrevista, historia de vida, grupos focales, análisis de discurso y otros. Por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el significado de los grafitis de Mujeres Creando, ¿no? Ya es una investigación cualitativa porque queremos averiguar qué significan esos grafitis. Entonces, hay dos enfoques, compañeros, cualitativo y cuantitativo. Cualitativo de datos literales, cuantitativo de datos numéricos. Ahora podemos hacer una investigación monográfica mixta también, cual y cuantitativo. No, mucho depende de las técnicas de investigación que utilicemos. Tipos de investigación hay varios, compañeros, y aquí solamente voy a mencionarles, compañeros, ¿no? Porque es un poquito extenso. Hay varios tipos de investigación que dentro del marco metodológico tenemos que colocar también, mencionar cuál se aproxima a nuestra investigación monográfica. Tenemos la retrospectiva que estudia hechos del pasado, la prospectiva, hechos del presente, la transversal, estudian más lo que son los efectos, la longitudinal, estudia un tema largamente, es decir, ¿no? 2, 5, 10 años, es decir, hace estudios bastante extensos, ¿no? En cuanto a tiempo. Luego tenemos los exploratorios, la investigación exploratoria que es más, en este caso, cuando no hay muchos datos sobre un tema, ya se considera exploratorio. Luego tenemos los descriptivos, el cómo es un problema de investigación, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, esto de determinar las características de los medios de comunicación masiva en Caranavi durante el 2021, ya es una investigación descriptiva, ¿no? Porque solo queremos describir cuántos medios hay, quiénes son los dueños, cómo es el trabajo periodístico, cómo se organizan, qué géneros periodísticos aplican, es lo que queremos investigar, es descriptivo. Luego tenemos los analíticos, explicativos o causales, ¿no? Los explicativos tratan de averiguar el porqué de los problemas, el porqué. Luego tenemos los experimentales, que es manipular, alterar las variables. Lo no experimental es observar los problemas sociales de cierta distancia. Entonces, lo no experimental es, ¿no? Avisorar ciertos problemas tomando distancia, ¿no? No se trabaja con variables, sino que solamente puede observar, en fin. Ahora, lo demostrativo es demostrar ciertos conocimientos, ¿no? Ciertas afirmaciones o suposiciones que hemos puesto al inicio, ¿no? Por ejemplo, demostrar de qué manera los medios de comunicación social incumplen la función social en Bolivia, por decir, queremos demostrar, ¿no? Demostrar. Lo comparativo es una investigación también que trata de averiguar las diferencias y semejanzas de un problema de investigación. Lo correlacional también se trabaja muchísimo, ¿no? La investigación correlacional es tratar de medir la relación de una con más variables, ¿no? Y para eso hay muchos ejemplos, ¿no? Las investigaciones correlacionales de medir la relación de una con más variables. Luego tenemos, compañeros, las investigaciones puras y aplicadas, ¿no? Las puras sabemos que tratan de conseguir conocimientos teóricos y las aplicadas de que las investigaciones que hayamos realizado pues se apliquen, ¿no? En la realidad. Tenemos la investigación documental, que más es una revisión bibliográfica de compilación. Tenemos la investigación de campo, que es más ir al lugar de los hechos, ¿no? Como por ejemplo a través de entrevistas, observaciones, sondeos, historias de vida, ¿no? Es ir a la cancha, como se dice, ¿no? El trabajo de campo. Luego el de acción, ya es la investigación de acción participativa, ya es cuando el investigador con los comunarios hacen
una investigación, ¿no? Juntos hacen una investigación entre investigador y pueblo, ¿no? O comunarios o de la vecindad y el investigador hacen una investigación juntas. Y la etnografía es una investigación también que trata de introducirse, ¿no? En los problemas sociales, pero de manera inesperada, de manera imprevista. Es decir, una investigación etnográfica es cuando nos aproximamos a ciertos fenómenos sociales, pero de manera desapercibida, a escondidas. Es una investigación secreta, más o menos, es decir, ¿no? El investigador no es detectada allí, ¿no? Y se utiliza bastante, ¿no? La investigación etnográfica. La hermenéutica, que más está centrada en los discursos sociales, la fenomenología, que investiga, ¿no? Los fenómenos sociales, bueno, esto de las comunidades, la cultura, es una investigación mucho más amplia. Entonces, son varios tipos de investigación que se tiene, compañeros, y dentro de nuestra investigación monográfica tenemos que mencionar solamente qué tipo de investigación estamos desarrollando. ¿Es aplicada, es documental, es de campo, es hermenéutica, tal vez es exploratoria, tal vez es explicativa, tal vez es comparativa? Obviamente, ninguna investigación monográfica va a tomar todos los tipos de investigación. A lo mucho será 2, 3 o 4 tipos de investigación que van a aparecer, ¿no? Entonces, mucho depende del problema de investigación, compañeros, ¿no? Hay algunas investigaciones monográficas que también se remontan al pasado, ¿no? Otros más tratan de describir, explicar, interpretar hechos del presente, entonces que ya sería prospectiva en este caso. Entonces, mucho depende, compañeros, ¿no? Mucho depende. Ahí vemos, bueno, varios ejemplos que, como les decía, iba a ser extenso, pero luego de los tipos de investigación, compañeros, viene la metodología de investigación. La metodología de investigación es el estudio de métodos, técnicas e instrumentos. Y aquí tenemos varios métodos. Los métodos que son más lógicos, abstractos, son más teóricos, tenemos el análisis, la síntesis, el inductivo-deductivo, que es la que más se utiliza, compañeros. Si tú vas a hacer tu monografía, entonces sería que menciones y analices estos, ¿no? Estos métodos, el análisis, la síntesis, deductivo-inductivo. ¿Y qué es el análisis, no? El análisis es separar mentalmente un objeto de estudio, ¿no? En sus partes. Analizar es descomponer. Sintetizar es reunir. Inductivo tiene que ver de lo particular a lo general. Lo deductivo de lo general a lo particular. Entonces, son métodos lógicos, abstractos, teóricos. Son procedimientos racionales que podemos utilizar en nuestra investigación monográfica. Entonces, lo más apropiado es mencionar y explicar ya sea analítico, sintético, que es lo más usual, compañeros, y también podemos acompañar con lo inductivo, deductivo, ¿no? Y otros métodos que vemos ahí, compañeros, mucho depende, ¿no? A la investigación que queramos hacer, comparativo, experimental, lógico, histórico, abstracto, dialéctico, la concreción, la argumentación, la demostración, en fin. Pero la más recomendable, compañeros, es de la primera columna, ¿no? Análisis, síntesis, inductivo, deductivo. Lo mencionas, lo explicas, ¿no? Citas autores para cada método, es decir, tienes que explicar qué se entiende por análisis, qué se entiende por síntesis, qué se entiende por inductivo, deductivo, y así, ¿no? Eso parte de lo que son los métodos. Muy necesario. Ahora, las técnicas de investigación son varias, compañeros. Las técnicas de investigación son más aplicativas, prácticas, operativas, que ayudan a los métodos, ¿no? De investigación. Y aquí tenemos muchas técnicas de investigación documental y de campo. Técnicas cuantitativas y cualitativas. Técnicas para recolectar y analizar datos. Bueno, por ejemplo, tenemos la revisión documental, la etnografía, la entrevista, la historia de vida, grupo focal, la investigación-acción, la encuesta, el análisis morfológico, análisis de contenido, la observación, las escalas para medir actitudes, pruebas estandarizadas, análisis semiótico, análisis de discurso, análisis de coyuntura. Son muchas técnicas de investigación que tenemos y que el investigador debería utilizar las más convenientes. Mucho depende a tu pregunta de investigación, a tu objetivo general, a tus objetivos específicos, ¿no? Unas tres técnicas de investigación por ahí puede ser. Y ahora sí, tu investigación monográfica es netamente documental, de compilación, entonces lo único que vas a utilizar es
la revisión o análisis documental. Ahora, si tu investigación monográfica es de campo, entonces por ahí utilizarás la entrevista, la observación, pero también, ¿no? El análisis documental, ¿no? Puede ser mixto inclusive. Mucho depende, compañeros, ¿no? Cada una de las técnicas de investigación. Como les digo, hay técnicas de investigación cuantitativas, cualitativas, técnicas para recabar, analizar e interpretar datos, técnicas de investigación que ayudan a los métodos, ¿no? Técnicas de investigación que son más prácticas, operativas, más aplicativas, ¿no? Más prácticas, compañeros. Ahora, cada una de estas técnicas tienen sus instrumentos que también tenemos que saber, que también tenemos que recordar o conocer. ¿Qué son instrumentos? Son materiales o herramientas, ¿no? Que ayudan a las técnicas y métodos de investigación. Y aquí está. Si vas a utilizar la encuesta, entonces su instrumento va a ser el cuestionario. Si vas a utilizar la entrevista, su instrumento va a ser la guía de preguntas. Si vas a utilizar la técnica de la observación, su instrumento va a ser el diario de campo o el cuadro de observación. Mucho depende, los instrumentos se mencionan, depende a las técnicas de investigación y depende también a los métodos de investigación. ¿Qué se entiende por metodología de investigación entonces, compañeros? Como el estudio de métodos, técnicas e instrumentos. Luego, eso sería dentro del marco metodológico, ¿no? Dentro de tu capítulo 3. Tu capítulo 3, marco metodológico, ahí ya lo tienes, a grandes rasgos, compañeros. Enfoque, sabemos que son dos, cual y cuantitativo, tipos de investigación que hemos visto también, luego métodos, técnicas e instrumentos, ¿no? Con esos elementos puedes construir tu marco metodológico. Ahora, el cuarto capítulo, el penúltimo capítulo de la monografía es los resultados de la investigación. Ahora, ¿de dónde salen los resultados de la investigación? ¿No? Uno se preguntará, ¿con qué nombre se la conoce? Algunos lo entienden como desarrollo, marco práctico, estudio central, presentación de resultados, cuerpo de la investigación. Ahora, ¿para qué sirve los resultados de la investigación? Para dar cumplimiento a los objetivos, para responder a las preguntas de investigación. Entonces, en este apartado central tienes que dar cumplimiento a la estrategia metodológica, métodos, técnicas e instrumentos que has propuesto en tu perfil o primer capítulo. ¿De dónde salen los resultados de la investigación? Surge de la cantidad de preguntas secundarias u objetivos específicos contempladas en el primer capítulo, como te decía. Si tenemos 4 objetivos específicos, entonces en los resultados de la investigación vamos a ver 4 subtítulos, ¿no? Ahora, pasos para construir el capítulo de resultados. Primeramente, para construir el capítulo de resultados, hay que diseñar el índice. Si tenemos 4 objetivos específicos, 4 subtítulos, y conforme a ello, conforme a esos 4 subtítulos, vamos a ir recolectando datos, vamos a clasificar, jerarquizar datos, luego vamos a vaciar, presentar o registrar datos. Mucho depende de los datos que hayamos recabado. Si son cuantitativos, vamos a ponerlo en tortas, en gráficos, en histogramas. Si son datos literales, vamos a ponerlos ahí en cuadritos igual, pero de manera más interpretativa, más analítico. Luego vamos a analizar e interpretar los datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, tu capítulo 4 es esta, resultados de la investigación. ¿Cuántos objetivos específicos nos hemos planteado? 4. Entonces, ya lo conviertes esos 4 objetivos específicos en subtítulos, ¿no? Y así va a quedar, ¿no? Cantidad de medios de comunicación masiva del municipio de Caranavi, medios de comunicación masiva del municipio de Caranavi, según su propiedad, formas de organización periodística y administrativa de los medios de comunicación masiva del municipio de Caranavi, géneros periodísticos que más emplean los medios de comunicación masiva en el municipio de Caranavi. Le vas a quitar los verbos infinitivos. Del primer subtítulo me olvidé de quitar el verbo infinitivo. Ya quedaría directamente medios, ¿no? Medios de comunicación masiva del municipio de Caranavi. Entonces, tus 4 objetivos específicos, si tenías, lo copias en 4 subtítulos, ¿no? Quitándole los verbos infinitivos y conforme a esos subtítulos vas a recolectar datos, ¿no? Si son datos cuantitativos, ahí pondrás, reitero, gráficos, cuadros, histogramas,
Si son datos cualitativos, por ejemplo, a partir de la entrevista, grupos focales, historias de vida, ahí vas a colocar también en cada subtítulo. Eso es tus resultados de la investigación. Al desarrollar los resultados de la investigación, estás logrando tus objetivos específicos y estás logrando tu objetivo general y estás respondiendo a la pregunta de investigación. El centro de la investigación monográfica son los resultados de la investigación. Aquí tenemos que recabar datos conforme a los subtítulos, analizar, tabular, presentar, mostrar, esquematizar y sobre todo analizar, interpretar los datos desde nuestra perspectiva y de acuerdo a los datos obviamente que hemos encontrado, ¿no? Siempre hay que ser objetivos a la hora de recolectar los datos de la investigación, ya sean cuantitativos o cualitativos. Así se desarrolla, compañeros, el capítulo 4, los resultados de la investigación. Ese es el centro de la investigación monográfica. Va a tener más hojas, obviamente, mucho depende también a los datos, mucho depende a la presentación, a la esquematización, a la tabulación de los datos que vayamos a hacer y mucho depende también al análisis y la interpretación que hagamos de cada uno de los subtítulos, compañeros. Y para terminar, tenemos el 5º capítulo de la investigación monográfica, conclusiones y recomendaciones. ¿De dónde salen las conclusiones, compañeros? De los resultados de la investigación. Si en tus resultados de la investigación tienes 4 subtítulos, aquí vas a tener en tus resultados 4 párrafos cortitos, ¿no? Cada párrafo va a estar relacionado con cada subtítulo de tus resultados de la investigación. ¿Y qué son las conclusiones? De acuerdo a Camacho Azurduy, dice que es un sitio donde se interpreta los resultados obtenidos a la luz de su propuesta teórica y evalúa sus significados, establece ciertas conclusiones sintéticas y concentradas en torno a lo que se demostró en el análisis según los objetivos planteados, ¿ve? Como les decía, compañeros, de ahí que se tendrá conclusiones a nivel de objetivos específicos y a nivel de objetivo general. Entonces, las conclusiones es como hacer un resumen de cada subtítulo que te has planteado en tus resultados de la investigación, pero que en el fondo estás concluyendo a los resultados que has llegado de acuerdo a cada objetivo específico, ¿no? Y por tanto, en tu objetivo general, ¿no? Entonces, las conclusiones son como la síntesis, el resumen del capítulo de resultados. ¿De dónde sale? De los resultados de la investigación. Entonces, los resultados de la investigación es como sintetizar los datos más valiosos que hemos encontrado en el capítulo de resultados. Se debe redactar siempre en tiempo pasado y también a veces en tiempo presente, ¿no? No hay problema. Entonces, las conclusiones va a ser ya el capítulo donde sintetizamos, donde le ofrecemos a nuestro lector en bandeja de oro todos los datos valiosos que hemos encontrado en los resultados de la investigación. Y luego podemos acompañar con las recomendaciones, ¿no? Y abajo. En otras palabras, tu capítulo 5, conclusiones y recomendaciones, 5.1, 5.1 va a ser conclusiones, ¿no? 5.2 va a ser recomendaciones. De ahí puedes utilizar palabras enlace como se sugiere, se recomienda, se propone, se debería, ¿no? Haces algunas sugerencias sobre el problema de investigación y luego llega a las fuentes de información, ahí colocas el listado de fuentes de información que has utilizado, las fuentes consultadas por orden jerárquico, por orden alfabético. Tienes que poner todas las fuentes de información que has citado, que has utilizado en el cuerpo de tu monografía y tienes que ordenarlas de acuerdo al alfabeto, ¿no? Es decir, ordenar los autores alfabéticamente. Y por tipo de fuente también. En un sector puro bibliográficos, otro sector puro hemerográficos, otro sector puro webgrafía, otro sector pura, no sé, si tienes entrevistas, colocas, otro sector pura normas legales y así, ¿no? Por tipo de fuente y por orden alfabético, los autores, compañeros. Y anexos. Anexos es un sitio donde se puede colocar gráficos complementarios. Podemos colocar en anexos los instrumentos de investigación que hayamos utilizado. Si hemos diseñado un cuestionario, entonces ese cuestionario con sus preguntas solamente va a estar ahí, la guía de preguntas, la guía de observación o cualquier técnica de investigación que hayamos utilizado, compañeros, algunas tablas, algunas estadísticas,
algún gráfico complementario, compañeros, o alguna carta que hayamos enviado, en fin, va a estar dentro de los anexos. Y colorín colorado, este cuento sobre la monografía ha terminado, compañeros. Entonces, en síntesis, la monografía es una investigación escrita, la monografía es un trabajo de investigación escrita de menor profundidad que la tesina y la tesis, ¿no? La investigación monográfica es una actividad intelectual sobre un asunto, ¿no? Con la investigación monográfica lo que hacemos es describir, analizar, interpretar los datos sobre un aspecto, ¿no? De la realidad social. La monografía es una investigación escrita, pero que luego tiene que ser difundida, ¿no? Divulgada, comunicada. La investigación, compañeros, pues tiene que ser bastante difundida, ¿no? A través de algunos escenarios, digamos, para compartir ante los tribunales, en fin. A ver, les voy a mostrar un pequeño empastado, compañeros, a ver, para que un poquito, ahí está. Esto es la monografía, ¿no? Perdón, un empastado que ven ahí de tapa azul, es una monografía de investigación escrita ya terminada, ¿no? Está empastada, listo para ser defendida, ¿no? Lista para ser expuesta ante los tribunales, ante la gente que va a escuchar. Y eso, compañeros, ¿no? La investigación monográfica es un proceso descriptivo. La monografía, compañeros, es una investigación escrita que tiene 5 capítulos, ¿no? Marco estratégico, marco teórico, marco metodológico, resultados de la investigación, conclusiones y recomendaciones, fuentes consultadas y anexos, ¿no? Obviamente, como dijimos, el título va a estar en la carátula, en la tapa, ¿no? Y el título es la que informa de lo que hemos investigado, compañeros. En fin, y bueno, yo creo que con esos datos esperemos que se haya entendido, ¿no? Lo que es la investigación monográfica, por lo menos a grandes rasgos, compañeros. Estamos siempre prestos para alguna duda, alguna inquietud, algún comentario, compañeros. Adelante, muchas gracias por su atención. Buenas noches, licenciado, ¿me escucha? Sí. A ver, al chat, a ver, si hay chat, compañeros, podemos leer igual. Licenciado, tengo una consulta con respecto al planteamiento del problema y la relación con el marco teórico. Bueno, le pongo un ejemplo. Por ejemplo, si supongamos que la investigación es sobre contaminación ambiental. Entonces, en el planteamiento del problema describo la contaminación ambiental de forma general a específico. Y en el marco teórico también tengo que describir de nuevo qué es contaminación ambiental, qué tipo de contaminación ambiental existe y todo ello. Sí, no, gracias por tu consulta. ¿Cuál es tu nombre, estimado compañero? Me llamo Vladimir. Vladimir, gracias por tu consulta. Sobre contaminación ambiental, ¿no? Como problema de investigación, por decir. Lo desarrollas en tu planteamiento del problema, ¿no? De lo macro a lo micro, como dijimos, y ahí, ¿no? Pero en el planteamiento del problema lo vas a desarrollar de manera más sintética, ¿no? De lo macro a lo micro, ¿no? De lo internacional, no sé, un poquito de lo mundial, latinoamericano, Bolivia, regional, hasta llegar al ámbito local, ¿no? Donde se encuentra seguramente tu problema. Y lo vas a hacer de manera más jerarquizada, ¿no? Más referido al problema de investigación, Entonces, ¿dónde radica la diferencia? La diferencia del planteamiento del problema con el marco teórico radica en que en el marco teórico explicamos de manera secuencial el problema de la investigación, ¿no? De manera jerarquizada, ¿no? De lo general a lo particular, pero más centrado al problema. Por decir, contaminación ambiental, ¿no? Ahí tenemos que hablar
Partiremos, ¿no?, de datos estadísticos a nivel mundial, causas y consecuencias, luego Sudamérica, Bolivia, bueno, departamental y local y así un poco, ¿no? Pero más centrado al problema, si te das cuenta, Vladimir. Ahora, en el marco teórico ya va a ser más teorías, ¿no? ¿Qué es teoría? Sabemos que es conjunto de conceptos, definiciones. Entonces, tu capítulo 2, marco teórico, va a ser más distinto un poco, ¿no? Porque vas a partir de qué es contaminación, tipos de contaminación, causas y consecuencias de la contaminación. Hablarás un poco más de las formas de prevenir la contaminación ambiental, en fin, va a ser más conceptual. En cambio, en el planteamiento del problema, Vladimir, vas a poner más datos estadísticos referidos al problema. O sea, en el fondo lo que queremos mostrar en el planteamiento del problema es cómo está el problema, ¿no? ¿Cómo está el problema de la contaminación ambiental? Ya en cifras, en opiniones, en estadísticas, ¿no? Y ahí la diferencia, estimado Vladimir, ¿no? A lo que yo un poquito puedo interpretar o entender esto. Vladi. Vladimir, ¿se entendió? Vladimir, tu audífono, digo, tu micrófono. Bien, Vladimir, espero que se haya entendido. ¿Alguna consulta más, compañeros? Compañero, muchas gracias. Ha sido un taller muy importante. Se ha aprendido bastante. Ha estado claro. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Agradecerles a los 50 participantes, ¿no? En este momento, a ver por ahí, algún mensajito de chat. ¿No hay nadie? A ver por ahí. Bueno, creo que no hay. Ya, bueno, sí. ¿Alguna pregunta más? ¿Y cómo puedo Buenas yo noches. elaborar una monografía para tal vez ya a, a una visión, elaborar una tesis? ¿Podría hacerlo? Me ayudaría a hacer una monografía con un planteamiento del problema, toda la elección del tema, y para ya cazar tal vez este material para una tesis posterior. Esa es mi duda. Sí. Gracias, estimado. Gracias. Sí, por supuesto, ¿no? Con la elaboración de la monografía podemos profundizar, ¿no? En sus datos, es decir, darle mayor rigor científico a través de la tesis. Es decir, una monografía se puede convertir en una tesis al darle más profundidad, más rigor, más análisis, aplicar más técnicas de investigación y sobre todo, ¿no? Darle más explicación, darle un enfoque un poquito más amplio. Entonces, sabemos, ¿no?, que la monografía se ubica, ¿no?, entre la tesina y la tesis, pero si le damos un rigor científico más avanzado, entonces ya lo convertimos, ¿no?, en una tesis, estimado, ¿no? Porque hay tesis de todo tipo, ¿no? Hay tesis explicativa, descriptiva, hay tesis correlacional, tesis exploratoria. Entonces, una tesis puede surgir a través de una monografía, ¿no? Porque sabemos que también, ¿no?, la monografía más sirve para adiestrarnos en el manejo de fuentes de información, para ordenar los datos. Una monografía nos permite también, perfeccionar, ¿no?, nuestras habilidades de redacción, pero ya con una tesis vamos a superar todos esos problemas, ¿no?, que habíamos cometido a un inicio. Eso, ¿no?, te puedo responder, estimado compañero. Muchas gracias. Gracias a ti. A ver, ¿alguien más? Disculpe, buenas noches, una consultita. Sí, claro que sí. ¿Tu nombre tal Sobre vez, las por citas, favor? Joque Frey. Sí. Sobre al respecto de las citas bibliográficas bajo el sistema APA, ¿cómo debes citarlo? ¿De inicio, a principio o atrás? Eso quisiera que me explique un poco.
Ajá. Sobre el uso de, sobre el uso de las normas de presentación, o cómo diríamos esto, bueno, hay distintos estilos, ¿no?, de citar fuentes de información. La más común es el APA. Entonces, en una monografía tenemos que aplicar las normas APA dentro del problema, ¿no? Porque sabemos que vamos a explicar un problema de lo macro a lo micro, ¿no? Y ahí tenemos que manejar autores, mencionar las fuentes de información y mucho más se va a visualizar en el marco teórico. En el marco teórico, también en el marco metodológico. En los resultados de investigación mucho depende. Si es documento, obviamente vamos a colocar también fuentes de información de acuerdo al estilo APA. En conclusión, no va a haber, porque son más datos propios de acuerdo a los resultados de investigación. Entonces, en una monografía sí entra, ¿no?, las citas de fuentes de información desde el inicio, desde el planteamiento del problema. Y ahora mucho depende, ¿no?, al estilo de fuente de información que utilicemos, ¿no? Si es ISO, APA, Vancouver, bueno, hay muchos estilos de fuentes de información, pero la más común, la que se exige en nuestra universidad, es el APA, ¿no? Es el APA, más sintetizada, en fin. Entonces, yo al respecto, bueno, solo puedo recomendarles, ¿no?, el que puedan descargarse el estilo APA, séptima edición, ¿no?, en PDF, y ahí van a ustedes poder apreciar, ¿no?, distintas maneras de citar las fuentes de información, ¿no?, aplicadas, ¿no?, a bibliografía, hemerografía, internet, artículos científicos, entrevistas, inclusive redes sociales, ¿no? A veces dudamos, ¿no?, de cómo citar una fuente de información de YouTube, por ejemplo, de Facebook, de WhatsApp, pero ya en esa séptima edición ya están incorporadas cómo citar esas fuentes de información, tanto físicos como virtuales. Eso, estimado, ¿no? Bueno. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien más para terminar? Buenas noches, licenciado. Una consultita. ¿Los objetivos específicos estarían respondiendo a objetivo general o estoy mal, dicen? Agustina, sí. Claro que sí, Agustina. Los objetivos específicos tienen que responder al objetivo general. El objetivo general, decíamos, ¿no?, que es la meta, ¿no? El objetivo general es como la meta a la que queremos llegar, por lo que con los objetivos específicos tenemos que tratar de lograr esa meta. Mínimo 3 objetivos específicos, máximo 5, que deben estar ordenadas, deben estar muy claras, deben ser coherentes, deben ser factibles también, ¿no? O sea, posibles a ser investigadas, deben ser muy precisas esos objetivos específicos, ¿no? Entonces, ¿de dónde nacen los objetivos específicos? Nacen del objetivo general. Los objetivos específicos no podemos repetir con los objetivos específicos lo que se dice en el objetivo general. Tenemos que precisar los objetivos específicos, ¿no? Además, los verbos infinitivos que manejemos en los objetivos específicos tampoco podemos repetir, ¿no? Es lo que también recomienda, ¿no? Tratar de un poquito utilizar otros verbos infinitivos, ¿no?, a la hora de construir los objetivos específicos. Puede que 1 o 2 repitan, pero que al final esos objetivos específicos ayuden a lograr el objetivo general. Porque ¿qué es lo que al final estamos investigando? Estamos investigando los objetivos específicos. Y como nos hemos dado cuenta, para construir los resultados de la investigación, tenemos que responder a cada uno de los objetivos específicos, ¿no? A veces, tal vez nos despreocupamos, ¿no? Solamente nos preocupamos en cómo construir un lindo objetivo general, pero quizás, bueno, no hacemos ese trabajo suficiente en construir objetivos específicos coherentes, ordenados, posibles, factibles, en fin. Entonces, creo que hay que darle mucha atención a los objetivos específicos, ¿no? Y mejor si nos memorizamos, ¿no?, el objetivo general y los objetivos específicos, porque a la hora de investigar, pues ya tenemos que tener muy claro qué es lo que estamos investigando, hasta dónde vamos a investigar, ¿no? Ahora, alguien preguntará, ¿por qué no es necesario plantearse más de 5 objetivos específicos?
Bueno, eso porque también por el tiempo, el espacio, recursos humanos, materiales, técnicos, son muchos factores también, ¿no? Que involucran para investigar. Entonces, mejor es entre 3 a 5 objetivos específicos, ¿no? Y bueno, ahora los objetivos tienen que tener mucha relación con la pregunta de investigación y la pregunta de investigación con el título. Y también los objetivos específicos deben tener mucha relación con la metodología de investigación, con métodos, técnicas e instrumentos de investigación. No se olviden, compañeros, la estrella del investigador. Bueno, en un momento decíamos, ¿no? El título, la pregunta de investigación, el objetivo general, los objetivos específicos y la metodología de investigación, más la hipótesis, si es que se lo tiene, tienen que estar relacionados entre sí. Porque al final, compañeros, los tribunales, a lo que yo vi, siempre primeramente se fijan en esa relación, en esa dinámica, ¿no? Esa dinámica muy emparentada, ¿no? De esos 5 elementos, compañeros. Bueno, poquito tal vez me estoy saliendo del tema, pero eso te puedo responder, Agustina, en cuanto a los objetivos. Gracias, licenciado. Una última consulta, dicen. En cuanto a la formulación del problema, mínimamente, ¿hasta cuántas palabras debe contener? Si no me equivoco, tengo entendido yo hasta 15 palabras, pero esto se puede llegar hasta 21 palabras para formularse, ¿no? ¿Hasta cuánto mínimamente deben llegar? Agustina, ¿a cuál te refieres? A la pregunta de investigación, ¿verdad? Sí, al de título, dicen. Al título. Sí, al título, sí. Como veíamos aquí, compañeros, sí. Bueno, aquí vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, ahí tenemos un título, ¿no? Dice, coyuntura social boliviana reflejada por el programa humorístico Confidencias de Radio Panamericana durante el 2013. Inclusive, ¿no? Le podemos quitar, después de Panamericana le podemos poner en 2013, por decir, para que sea más económico. Humberto Eco, en su obra Cómo hacer una tesis, dice, ¿no? Que es necesario economizar las palabras, ¿no? En un título. Puede ser máximo 14, 13 palabras. Ahora, si el título tiende a ser largo, lo que dice Humberto Eco, hay que utilizar un subtítulo, ¿no? Entre paréntesis y en minúscula, ¿no? En este caso, no sé si el título es extenso, pero me parece suficiente, ¿no? Pero si un investigador piensa que su título es largo, pero sobre todo pensando también en el lector, en el tribunal, hay que colocar, ¿no? Un subtítulo en minúscula, en paréntesis. Aquí, por ejemplo, ¿cuántas palabras vemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, sí, 12, 13, ¿no? Y ahora si en vez de durante le ponemos en, ya un poco ya va a redondear a 13 palabras, ¿no, Agustina? Entonces, por ahí pasa, ¿no? La construcción del título, ¿no? Por ahí pasa la construcción del título que tiene que ser completo, que tiene que responder al cuándo, al dónde, al qué o a quiénes y sobre todo qué se está investigando, ¿no? En este caso. Eso en cuanto al título, Agustina. Muchísimas gracias, licenciado. Hasta luego. Gracias, queridos compañeros. Muchísimas gracias. Un saludo y bueno, pues hasta una otra oportunidad. Hola, Grover. Luego, licenciado. ¿Cómo está? Buenas noches, estimado licenciado. Gracias, Grover. Gracias, Grover. Estamos saliendo también de otra sesión Zoom, de una situación muy interesante que, bueno, atañe todo lo que es el control jurídico y el control institucional de la universidad. Es interesante, ¿no? La situación que se está atravesando. Bien, querido Licen, supongo que los organizadores van a socializar este video, entonces voy a estar revisando, ¿no? Pero bien, ahí estamos. Quería hacer una preguntita en cuanto a la primera persona y tercera persona. ¿Dónde se usa la primera persona en la redacción de una tesis, Licen? Gracias, querido Grover. En cuanto al verbo de pasado, presente o futuro, ¿no? Dentro de la redacción científica, lo más recomendable siempre es en
en tercera persona, ¿no? No podemos decir yo pienso, yo siento, yo creo, yo me imagino. En vez de ello tendremos que decir se piensa, se dice, se afirma, se señala, se cuestiona, se resalta, se valora, se interpreta, se destaca, en fin. En tercera persona siempre, compañeros, ¿no? Cualquier trabajo académico, a no ser que hagamos un cuento, una novela, ¿no? Dentro de algún género literario. Ahí sí, ¿no? El lenguaje es más personalizado, ¿no? Pero en Porque una otros investigación científica, sí, Grover. confunden en cuanto a la justificación, el por qué, y uno comienza a redactar de esa forma, ¿no? Y también las recomendaciones, ¿no? La recomendación de, después de hacer tu propuesta también en una tesis, ¿no? Ah, sí, 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 sí. La justificación, ¿no? Como vemos aquí, ¿dónde está la justificación? Sí, la justificación o fundamentación, sí, es decir, todos los capítulos de la investigación monográfica tienen que estar redactada en tercera persona, ¿no? Y ahora la justificación responde al por qué. O como estas preguntitas también que nos pueden servir de guía, ¿no? Para construir tu justificación puedes responderte a esta pregunta, ¿no? ¿Cómo se eligió el tema de investigación? ¿Cuáles son los motivos para realizar la monografía? ¿Cuáles eran los beneficios de tu tema de investigación? ¿Por qué estudiarás en cierto tiempo? ¿Por qué elegiste ese campo de estudio? O bueno, ¿cómo surgió el tema de investigación? ¿Por qué es importante, ¿no? Desarrollar el problema de investigación? En fin, son algunas preguntitas que nos pueden servir como guía, ¿no? Para construir esta justificación que también tenemos que apoyar, ¿no? Con un par de autores y de esa manera, ¿no? Mostrar una justificación más sólida, contundente, más sustentada, más fundamentada, ¿no? Porque de eso se trata la justificación, de convencer, ¿no? De persuadir de que nuestro problema de investigación está sentada, ¿no? Con bases sólidas y muy argumentadas. Querido Grover. Bueno, para finalizar, le comento que hoy asistí a un seminario taller sobre cómo elaborar una tesis, ¿no? Que se llevó a cabo en el auditorium Jonathan Quispevila. Ahí hablaba el expositor claramente, el doctor Hugo Vázquez, sobre la redacción de un párrafo, cómo iniciaba la primera oración y cómo crear más párrafos que son distintos al primer párrafo. Si me podría aclarar esto, licenciado Raúl. Sí, Grover, ¿me repites, por favor, la pregunta? Sí, de la redacción científica, ¿no? Sí, vamos a redactar los párrafos, ¿no? Y cómo hacer la primera oración ya concatenando las demás oraciones que formaría un párrafo y los siguientes párrafos. Ah, perfecto, perfecto, sí. La redacción científica tiene que ver mucho, ¿no? Con la coherencia, como dice aquí, ¿no? La unidad, la claridad. Pero aquí las palabras enlace, los conectores, juegan un rol muy importante, ¿no? Para construir una monografía. O sea, palabras enlace, ¿no? Empero, sin embargo, no obstante, o pero, ¿no? Entonces son enlaces que tenemos que utilizar a lo largo, ¿no? De nuestra monografía. Ahora, implícita o explícitamente aparecen, ¿no? Las palabras enlace. Los conectores van a aparecer desde el inicio de nuestra monografía. Es decir, desde el planteamiento del problema, vamos a necesariamente usar palabras enlace, ¿no? Para ser entendidas, para conectar una frase con otra, ¿no? Porque toda la investigación monográfica es la construcción de párrafos, ¿no? Porque ahí son párrafos, son muchos párrafos, entonces son párrafos que la verdad ameritan, ¿no? Usar palabras enlace y que esos enlaces pues le den unidad, claridad, coherencia y bueno, también para presentar el contenido del capítulo, de los capítulos siempre es necesario darles una introducción, ¿no? Darle una introducción, por decir, ¿no? En el presente apartado se explicarán las principales variables de la investigación y respecto a causas y consecuencias de la contaminación ambiental, por decir. Y luego, después de esa introducción, ya recién entramos, ¿no? A detalle con lo que es el asunto central.
Entonces, antes de desarrollar cada capítulo siempre hay que presentar también una introducción breve, inclusive, ¿no? Después de desarrollar, podemos darle una síntesis, ¿no? A nuestro lector, de qué se trató, inclusive podemos darle a conocer de qué es lo que va a encontrar en el siguiente capítulo, ¿no? Como en los libros, ¿no? En los libros son muy interesantes, nos dan una introducción antes de los capítulos, luego lo desarrolla, luego nos recuerda de qué se trató y qué habrá en el siguiente capítulo, ¿no? Ahora en la redacción científica también hay que redactar fluidamente, ¿no? El primer borrador de acuerdo a tu índice. Bueno, en el primer borrador de la monografía no hay que preocuparse mucho por la ortografía, la sintaxis, porque ya en el segundo borrador lo vamos a revisar, porque a veces nos detenemos, ¿no? A la hora de redactar nuestra investigación monográfica, de que sea pulcro, claro, nítido, convincente, hasta que nos salga una idea genial, bueno, nos vamos a demorar, ¿no? O nos podríamos demorar varios minutos, pero mejor es construir los párrafos de los capítulos de la monografía de manera más puntual, no importa frases claves, palabras sueltas, como se dice, ¿no? Teclear y poco a poco va a ir saliendo las ideas. Ya cuando vuelvas al segundo borrador, pues esas ideas medio sueltas que tenías o desordenadas que tenías, los vas a ir encadenando, los vas a ir relacionando, los vas a ir construyendo con la ayuda de las palabras enlace, ¿no? Hay palabras enlace de todo tipo, ¿no? Palabras enlace para aclarar, para fundamentar, para explicar, para argumentar, palabras enlace para abrir capítulos, para cerrar capítulos, palabras enlace para contradecir, contrastar, para argumentar, para ejemplificar. Hay palabras enlace que nos podemos servir muchísimo, ¿no? Para construir nuestra monografía. Entonces, eso es, ¿no? Lo que se pide en una monografía, querido Grover, ¿no? Un lenguaje científico que esté, pues, bastante ordenado. Ahora, no hay que abusar citas de internet también, ¿no? A lo que decían, por lo menos, ¿no? Ahora en tiempos de internet, de tecnología, queremos citar tal vez de manera excesiva, ¿no? El internet, pero no, tendríamos que siempre combinar citas de fuentes de información físicas con citas de fuentes de información virtual, ¿no? Por ahí, mitad, 50-50, por ahí. Ahora, leer críticamente antes de redactar, variar fuentes de información para mayor veracidad y sustento. Siempre hay que variar fuentes de información, ¿no? Ahora, bueno, no centrarnos mucho, ¿no? En algunas páginas que no son muy objetivas, como decían, ¿no? Muy valederas, muy confiables, sí, como por ejemplo, no sé si Rincón del Vago o Wikipedia, que por ahí pueden servir como pistas, ¿no? Como fuentes de información terciarias, pero no deberíamos usarlas, ¿no? Como fuentes de información principal. Sí, como referencia podemos usar para llegar, ¿no? A la fuente principal. Eso, compañeros, ¿no? Y en el marco teórico, en cualquier marco, siempre hay que trabajar las ideas de los autores con nuestros propios conceptos también. No convertir a los marcos en un simple collage de conceptos, ¿no? Similar al diccionario o enciclopedia, ¿no? No redactar en primera persona, como decíamos, sino en tercera persona toda la investigación monográfica, y de esa manera, ¿no? Vamos a darle un cuerpo, un rigor científico bastante apropiado, ¿no? Y la monografía, compañeros, se aprende en la práctica, ¿no? Como dicen, la investigación se aprende investigando. Creo que no hay otro secreto que la práctica. La madre de las teorías siempre va a ser la práctica. Aún cuando elaboramos nuestra primera monografía, un poquito, siempre se tiene algunos problemitas, pero ya en la segunda monografía, en la tercera, cuarta, quinta monografía, ya pues ya uno se vuelve más práctico, ¿no? Más operativo, como en todas las facetas de la vida, compañeros. La práctica hace al maestro. Bueno, no sé si, Grover, me he salido de lo que me preguntabas. Muy bien, licenciado. Justamente a los compañeros quisiera compartirles esta imagen. Voy a mostrarles el magíster, el licenciado Raúl Catari es magíster. Es muy humilde, me alegra mucho eso, realmente me llega mucho al corazón y no quiero fallarle, ¿no? Pero yo voy a hacer su publicidad de su libro. Este es su libro, compañeros.
de su autoría, del licenciado Raúl Catari Yugra, magíster hoy por hoy. Aquí dice bien claro, conviértete en un maestro de la investigación, etapas para redactar monografías, tesinas y tesis, compañeros. Licenciado, yo lo he conseguido en una feria, ¿no? Una feria. Y también me dicen por ahí que ya viene la tercera edición, pero aún ¿dónde la podemos conseguir? Algunos compañeros me preguntan dónde puedo conseguir este libro porque les he mostrado a algunos compañeros de clase. No, muchísimas gracias, querido Grover Asturizaga. No, pues el agradecido soy yo y sí, justo estamos trabajando, ¿no? En la tercera edición, la que nos muestra Grover es la segunda edición que todavía tenemos. Y bueno, los que quisieran recabar, quisieran adquirir un ejemplar, me llaman, a ver si se pueden anotar mi número, compañeros, por ahí, el 732-96-047. 732-96-047. A ese número me llaman, compañeros, ¿no? Para adquirir un ejemplar. Y, ¿no? Estamos trabajando la tercera edición con más detalles. Sabemos que, bueno, una tercera edición tiene que ser un poquito más amplia, ¿no? Y en ese sentido estamos trabajando siempre gracias a la inquietud, ¿no? De muchos lectores también. Y lo hemos presentado en la Feria Internacional del Libro. En fin, compañeros, ¿no? Muchísimas gracias a Grover por acordarse de este libro, ¿no? De este valioso libro, compañeros, que lo hemos escrito juntamente con mi hermano Bosco. Bueno, gracias, Grover. Tiene varios libros de su autoría, Licen, esto es muy humilde. Tiene libros como Hablar en Público, tiene libros de la radio, tiene libros también de algunos compañeros les gusta la disciplina deportiva, todo lo que es el campo deportivo, periodismo deportivo, entrevistas deportivas. Ya el licenciado tiene el primer libro deportivo en Bolivia. Muchas gracias, licenciado. Será hasta la siguiente oportunidad. Permiso. Gracias, gracias, Grover. A ti las gracias, querido Grover. Bueno, muchas gracias, compañeros. Bueno, ahora sí creo que hemos llegado a la recta final. A ver, vamos a leer estos mensajes y para terminar, a ver, dice Evelyn Pérez Cusi, muchas gracias, licenciado, aprendí mucho. Freddy Choque Alanoca, muchas gracias, Lick. A ver, Lisette Jessica dice, ¿puede volver a repetir su número, por favor? Claro que sí, Lisette. 732-96-047. 732-96-047. A ver, otra vez. 732-96-047. Bueno, estamos en el Facebook también, compañeros, con Raúl Catari Yucra. En YouTube estamos como Sueño de Campeones, por ahí, ¿no? En el ámbito deportivo. A los que les gusta, compañeros, como decía Grover, hemos escrito un libro sobre el relato radial de fútbol, cómo relatar un partido de fútbol, ¿no? Ahí, entonces, los que quisieran también este ámbito, a ver, ¿qué más dice? A ver, Milton, yo quiero el libro, por favor. Por aquí también nos saluda Uber. Gracias, licenciado, muy claro su clase. Bueno, a ustedes, compañeros, las gracias, mil gracias, compañeros. Se cuidan siempre mucho. Bendiciones y será hasta otro momento. No sé si está Carlos por ahí. Carlos, ¿podemos cesar sí, la emisión? Sí, estamos aquí presentes, licenciado. Nuevamente le agradecemos, licenciado, por la exposición que nos ha dado el día de hoy. Varios compañeros han estado conformes con esto y es una alegría para nosotros. Agradecemos también al compañero Grover por la información que nos ha brindado. Estoy seguro que vamos a, mediante usted, licenciado, ver la forma también de poder hacer llegar su texto a los compañeros que sé que están interesados al respecto. Licenciado, sus últimas palabras y su despedida para cerrar esta sesión. A ti, gracias. Bueno, a ti las gracias, Carlos Díaz, por la organización, que, bueno, no es nada sencillo, ¿no? Organizar eventos académicos como esta, porque requiere, ¿no? Bueno, la coordinación, muchos aspectos, la logística, la parte técnica, operativa, humana, en fin. Entonces, felicitarte, Carlos, y agradecer a mi querido compañero Grover Asturizaga, como siempre, el apoyo, y bueno, a seguir adelante, querido Grover. Y bueno, a todos ustedes, compañeros, muchas gracias por su participación. Y bueno, pues será hasta otro momento, tienen mi número y estamos siempre para
poderles darle una manito, ¿no? En lo que es la investigación. Y bueno, nada más.